Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una clase más de Fundamentos de Programación. Mucho gusto. Bueno, pues en esta clase vamos a atender a lo que son los conceptos básicos de nuestro lenguaje de programación. Como habíamos dicho en el principio del curso, el lenguaje de programación que vamos a utilizar es el lenguaje C. Bueno, pues vamos a comenzar. Para esto vamos a tener tres lecciones. Vamos a dividir el contenido del día de hoy en tres lecciones. La primera lección es la estructura básica de un programa. La lección 2 son variables y constantes y la lección 3 son operadores. Esto es para empezar a programar. Bueno, vamos a empezar a hablar acerca de la estructura básica de un programa. En el lenguaje C y en muchos de los otros lenguajes de programación tenemos en general una plantilla o un esquema en el cual vamos a tener elementos básicos que va a necesitar nuestro programa para que este programa pueda funcionar de manera correcta. En el caso del lenguaje C, nosotros vamos a tener lo que son en primera instancia las cabeceras, las cuales van a ser librerías que van a incluir las funcionalidades de nuestro programa. En este caso, del lado derecho podemos observar un fragmento de código. La primera línea tenemos un signo de número, luego tenemos la palabra reservada include, que significa incluir, y entre signos de menor que y mayor que, vamos a tener la librería stdio.h. Esta librería nos va a permitir utilizar lo que son las funciones para poder imprimir y para poder obtener información del teclado e imprimir en pantalla. Ok, muy bien. Después de esto vamos a tener lo que es nuestra función principal. En el lenguaje C siempre vamos a partir de una función principal, la cual la conocemos como main. Esta función es donde empiece el programa y si bien más adelante vamos a ver que los lenguajes de programación tenemos eh, o podemos crear más funciones, la función main va a ser la que sea punto de partida con la que va a empezar a ejecutarse el programa y a partir de esta van a mandarse a llamar las demás funciones. Después tenemos lo que es las expresiones formadas por constantes, variables, funciones y operadores. En este caso, bueno, una vez que hemos declarado nuestra función main, vamos a abrir, ¿no? Lo que son las llaves y a cerrar todo lo que esté dentro o contenido del bloque entre esta apertura de llaves y el cerrar la llave, va a ser nuestro programa principal. En este caso, bueno, pues el programa principal consta únicamente de dos líneas. Una que es la función printf, la cual me va a ayudar a imprimir un mensaje en pantalla. En este caso, bueno, el mensaje sería hola mundo. Observen que para poder manejar lo que son las cadenas de caracteres o lo que son los strings, también conocidos, vamos a necesitar colocar comillas dobles para poder utilizar texto. Entonces mi mensaje hola mundo tiene que estar entrecomillado para que el programa pueda funcionar. Y por último, bueno, la segunda línea o la segunda instrucción es la que tenemos que se llama return 0. En este caso, esa línea lo que está indicando pues es la finalización del programa y que al finalizar el programa pues va a regresar un valor de 0. Normalmente esto lo hacemos cuando nosotros queremos simplificar el hecho de que el programa acabó sin ningún contratiempo, sin ninguna complicación, entonces no hay nada más que hacer. Se regresa a cero pues por costumbre o por un estándar, ¿no? Que el cero regresado de una función main quiere decir que pues simplemente el programa terminó su ejecución y no hubo ningún problema o ningún error al respecto. Si ustedes observan, tanto la línea 1 como la línea 2, tanto el printf como el return 0, tienen punto y coma al finalizar la línea. Esto es muy importante dentro del lenguaje C. Cada línea de sentencia del programa, cada línea, cada operación, cada función, cada declaración de variable, cada declaración de constante, siempre y cuando no sea, ¿cómo se llama?, definida en el preprocesador, va a terminar con punto y coma. Si nosotros no ponemos ese punto y coma,
nuestro programa va a marcar un error, no se puede compilar. Recuerden, nosotros ya vimos en la diferencia entre programas compilados y programas interpretados. En este caso, el lenguaje C es un lenguaje de programación compilado. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a necesitar primero, para que podamos generar un programa que sea ejecutable, primero tenemos que compilar nuestro código fuente para obtener primero un código objeto, el cual va a ser la interpretación de nuestro lenguaje o de nuestro programa en lenguaje C a un lenguaje máquina, y posteriormente ese archivo objeto generado de la compilación, perdón, se va a volver a un archivo ejecutable, el cual pues bueno, ya la computadora sabrá cómo ejecutar el programa y vamos a obtener el resultado deseado del programa, ¿no? Y bueno, observarán que en la función printf, después del hola mundo, vamos a tener dos diagonales y dice función para imprimir en pantalla el mensaje. En este caso, vean que no he puesto comillas dobles para el texto. Esto es porque la línea que está después o el texto que está después de las dos diagonales funciona como un comentario. Los comentarios no son interpretados a la hora de compilar, únicamente sirven para que el programador tenga una idea de qué es lo que se está haciendo en esa línea. Normalmente los comentarios a nosotros nos sirven para qué, pues para indicar qué es lo que está haciendo en ese punto el programa, o para agregar una nota, ¿no? Importante a lo mejor, o para ir pues depurando el programa más adelante. Los comentarios me sirven como referencia a mí o a otro programador que lea mi código fuente, y para que pueda él entender qué es lo que está haciendo ese código y posteriormente lo pueda modificar o mejorar. Entonces, para los comentarios tenemos dos tipos de comentarios: el de doble diagonal, que solo me sirve para comentar una línea, en este caso por el acomodo de PowerPoint del diseño, no automáticamente la línea de comentarios me ha bajado el comentario a la segunda línea. Sin embargo, si esto lo copiáramos en un procesador de texto dedicado para programar, pues simplemente la línea seguiría. No, realmente no es que se le haya dado un enter a la línea de comentarios, simplemente por el formato que tiene la presentación, pues bueno, automáticamente me lo ha bajado porque no cabe toda la línea en el espacio que tenemos. Pero bueno, ese funcionaría como una sola línea. Ahora, muchas veces para hacer comentarios, como por ejemplo cuando nosotros programamos, normalmente al principio del programa, al principio del código del programa, colocamos nuestros datos como programadores: nombre, la fecha en la que se está realizando el código, qué versión se está realizando, si tiene una modificación, a qué proyecto pertenece, la compañía, en el caso de que nosotros estemos laborando para una compañía de desarrollo, pues bueno, la compañía, el copyright, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros necesitamos más de una línea para comentario, como es este caso, vamos a utilizar lo que es la diagonal y el asterisco. Diagonal, asterisco para abrir el comentario, para comenzarlo, y asterisco diagonal para terminarlo. En este caso, pues bueno, lo que vamos a tener es que todo lo que esté dentro de estos dos, ¿cómo decirlo? De estos dos símbolos, pues bueno, va a permanecer como comentario, no va a ser interpretado a la hora de compilarse, y por lo tanto, pues bueno, no nos causaría o no nos debería de causar ningún error en la compilación. Y bueno, lo siguiente es los tipos de datos. En el lenguaje de programación, en este caso en el lenguaje C, podemos dividirlos en tres grandes grupos: int, float y char. Int es para el tratamiento de todos los tipos de datos enteros. Float es el tipo de dato para poder almacenar y operar sobre datos de punto flotante, o sea, decimales. Y el char es para todo lo que son los datos de tipo carácter,
Ahora en este caso, pues bueno, los datos de tipo carácter, char solo tiene la posibilidad de almacenar un solo carácter y ustedes dirán, bueno, ¿y eso para qué me sirve? No me sirve de nada almacenar un solo carácter, o sea, solo puedo almacenar una S, una A. Bueno, más adelante vamos a ver lo que es el ordenamiento de tipos de datos y vamos a poder aprender que estos datos, aparte de tener solo una variable, nosotros podemos hacer arreglos de variables, de tipos de datos, y entonces es cuando damos paso a lo que son los textos, ¿no? Porque obviamente si yo hago un arreglo o si yo conjunto varios char, ¿no? Entonces ya puedo formar texto, ya puedo formar palabras. Ok, entonces vamos a ver la estructura de nuestro programa. Nuevamente estamos primero utilizando o incluyendo la librería stdio.h, que es la Standard Input Output. Estamos abriendo nuestra función principal con la palabra reservada main. Abrimos la llave. Esto quiere decir que vamos a empezar a escribir las sentencias que van a hacer que mi programa funcione. Y bueno, estamos yendo paso a paso. La primera línea correspondiente al programa es ponemos el tipo de dato y el nombre de la variable. A esto se le llama definir una variable. Una variable va a ser aquella eh, pues, elemento de programación que me permita guardar información. Y bueno, va a poder guardar información dependiendo del tipo de dato. Entonces, por ejemplo, tenemos la variable que se llama multiplicador. Multiplicador va a poder almacenar un tipo de dato int, o sea, entero. Después vamos a tener otro que se llama, otra variable, vamos a definir otra variable que se llama multiplicando. También va a ser del tipo entero, int. Entonces, para declarar una variable, primero vamos a poner el tipo de dato y después el nombre de la variable. Es muy importante recalcar que el nombre de la variable primero no puede empezar con número, no puede tener más que símbolos numéricos, o sea, números y letras. A esto le podemos adicionar guiones bajos. Fuera de esto, no puede tener ningún otro tipo de carácter. Si nosotros quisiéramos ponerle un punto a nuestro nombre de variable, no se puede. Si nosotros quisiéramos ponerle un ampersand, no se puede. Si nosotros quisiéramos ponerle un paréntesis, simplemente no se puede. Acuérdense, para el nombre de variables vamos a utilizar únicamente letras, números y guiones bajos. Después volvemos a declarar en la tercera línea un tipo de dato entero que se va a llamar resultado. Prácticamente este programa lo que va a hacer es multiplicar dos números, ¿no? En la cuarta línea tenemos, ahora sí, la variable multiplicador. La vamos a usar. Ya no, en esta línea ya no vamos a poner el tipo de variable int. ¿Por qué? Porque ya la declaramos arriba. O sea, las primeras tres líneas me sirvieron para indicar en el programa cómo se van a llamar las variables y de qué tipo van a ser. Por eso se les llama declaración de variable, porque estamos definiendo las características de la variable, que es nombre y tipo. Posterior a esto, yo ya solo puedo utilizar la variable con el puro nombre de variable. Entonces, en la cuarta línea lo que estamos haciendo es asignarle el valor de 1000 a la variable que se llama multiplicador. Ahora, multiplicador vale 1000 después de esa línea. En la quinta línea nosotros vamos a asignar el valor de 2 a la variable que se llama multiplicando. Entonces ahora la variable multiplicando va a valer 2. Posteriormente vamos a hacer la operación. En la siguiente línea vemos que resultado es igual a multiplicando por multiplicador. Ese asterisco que tenemos ahí es la operación de multiplicación. Entonces, prácticamente lo que está haciendo el programa es multiplicando los 1000 que vale multiplicando por los 2, bueno, por el valor de 2 que vale multiplicador. Y una vez que termina esa operación de 1000 por 2, que es 2000, se la va a asignar a la variable que se llama resultado. Entonces, después de esa operación, resultado va a valer 2000. Siguiente línea es un printf. Vamos a imprimir el resultado de nuestra multiplicación. En este caso, observen que abrimos paréntesis después de escribir la función printf y entre comillas, porque es texto,
que vamos a imprimir en pantalla, se escribe resultado igual, ¿no? Aquí lo que está entre comillas, no hay una operación o no hay una asignación. Simplemente estamos indicando que eso es lo que se va a escribir en pantalla, ¿ok? Un porcentaje de diagonal n. Más adelante vamos a ver ¿cómo se llama? Los caracteres de escape. En este caso, diagonal invertida n significa que vamos a dar un salto de línea. Entonces, en la pantalla lo que nosotros esperamos ver es resultado igual y en la parte de abajo va a escribir el resultado en una nueva línea. ¿Ok? El porcentaje de lo que estamos indicando es que ahí esperamos tener un resultado. Y perdón, no va a ser resultado igual y nos va a poner el resultado y cuando finalice el programa el cursor se va a poner inmediatamente abajo. Entonces, ese porcentaje de él estamos diciendo que ahí esperamos que se imprima o que aparezca en pantalla una variable. ¿Qué variable? Pues la que está al lado después de la coma. Cerramos las comillas, ponemos coma y entonces vamos a escribir qué variable es la que queremos que se imprima en pantalla. ¿Qué es la variable? ¿Cuál es la variable que queremos que aparezca en pantalla? Pues resultado, ¿no? Entonces en este caso en mi pantalla aparecería resultado igual a 2000. Termina el programa con un return 0 y ya eso es todo lo que va a hacer el programa o ese código de programa. Entonces hasta este momento hemos hecho un programa que multiplica dos números, 1000 y 2, ¿no? Observen nuevamente, ¿no? Cada línea, las tres declaraciones, las tres primeras declaraciones, la asignación de 1000, la asignación de 2, la multiplicación y asignación a resultado, el printf y el return 0 tienen punto y coma. Recuerden, al finalizar cada línea de nuestro programa o de nuestra sentencia, eso se le conoce como sentencia, al finalizar cada sentencia yo voy a necesitar escribir un punto y coma. Si omito esos puntos y coma, mi programa o mi código va a tener un error que a la hora de compilarlo va a marcar que esperaba una, ¿cómo se llama? Una declaración, esperaba algo más el compilador, pero pues ya no apareció nada, ¿no? Y eso es porque esperaba un punto y coma y pues hasta ahí se cortó la compilación porque ya no sabe cómo interpretar la siguiente línea. Ok, vamos a continuar con lo que son los operadores. En este caso vamos a ver nosotros únicamente para este curso 4 tipos de operadores. Vamos a agrupar los operadores en 4 grupos. Primero tenemos los aritméticos, los cuales van a ser multiplicación, división y ese símbolo de porcentaje no es que saque el porcentaje o calcule automáticamente un porcentaje. Realmente significa módulo. Es una operación de módulo que es algo no parecido, más bien es la parte, ¿no? Lo que nos da el módulo es el residuo de una división. También tenemos suma, resta y una operación que es con signo, que realmente pues nosotros estamos acostumbrados a decirle negativo, ¿no? O sea, si yo quiero que un número se vuelva negativo, pues simplemente le pongo el signo menos a ese número y se vuelve negativo, ¿no? Entonces, lo pongo entre paréntesis porque es una operación, aunque no todos los autores en programación pues le asignan como tal un lugar en los operadores, porque bueno, lo definen como el signo del número. Después tenemos lo que son los operadores relacionales, los que me van a permitir saber si un número es mayor, menor o igual que otro. En este caso, pues tenemos los símbolos de menor que, mayor que, menor igual que, mayor igual que. ¿Ok? Y también tenemos los símbolos relacionales de igual que y diferente de. En este caso, observen que para preguntar si algo es igual a otra cosa, vamos a utilizar el símbolo repetido, o sea, 2 veces, de signo igual. Hay una gran diferencia entre ocuparlo una vez y ocuparlo 2 veces. Como ya lo vimos en las diapositivas pasadas, ocuparlo una vez
significa que es una asignación, o sea, que le estoy asignando al lado izquierdo el valor que se encuentra del lado derecho. Es una asignación con un solo igual. Con dos iguales, entonces lo que estoy haciendo es una relación, o sea, estoy prácticamente preguntando si el elemento del lado izquierdo es igual al del lado derecho. Y tenemos el signo de admiración y el igual para indicar o preguntar por si algo es diferente de, ¿no? En este caso. Después tenemos lo que son los operadores lógicos. Me van a permitir pues saber o completar sentencias de lógicas, ¿no? De decisión, en donde en el primero tenemos el doble ampersand, que significa una operación lógica AND o y lo que son las dos barras, que significan una operación lógica OR o O. Y posteriormente tenemos un signo de admiración que es el operador lógico de negación, ¿no? O sea, en este caso ya hablamos, al principio no enfocamos o no nos enfocamos en un tipo de variable, también que aparte del entero, del flotante y del tipo carácter, también tenemos un tipo de variable que se llama bool, que es booleano, ¿no? O sea, solo almacena un verdadero o solo almacena un falso. Para los lenguajes de programación más recientes, bueno, y también algunos viejos, ¿no? Sí tenían bien definido un tipo de variable bool que pues nada más puede guardar dos valores, falso o verdadero. En el caso del lenguaje C, vamos a observar que realmente nuestro falso es equivalente a cero y el verdadero es un valor distinto de cero. Entonces, con eso vamos a estar operando los lógicos, cero para falso y cualquier otro valor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 10, va a ser verdadero. Y por último, el grupo de los operadores unarios. En este caso, nosotros tenemos, operadores unarios y operadores de asignación. Aquí los agrupé. En los operadores unarios tenemos el doble más y el doble menos. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, nosotros vamos a tener un operador incremental, o sea, con el doble más voy a incrementar en una unidad el valor. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, una variable, adelante le pongo más, si valía 1, después de esa operación va a valer 2. Y si lo vuelvo a poner, va a valer 3. O sea, va a incrementar de uno en uno. Y después tenemos el menos. Este operador unario también, si lo acompañamos a un lado de una variable, ¿no? Y si esta vale 5, entonces menos indica que va a decrementar automáticamente en 1. O sea, ahora va a valer 4. Y si lo volvemos a poner, ¿no? Va a decrementar y va a valer 3. Y así sucesivamente. Después tenemos los operadores de asignación. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, a la variable que nosotros teníamos le va a sumar y lo va a guardar en la misma variable lo que esté o el valor que esté del lado derecho. Por ejemplo, si yo tengo una variable con valor de 3, ¿no? Y le pongo más igual 2, eso quiere decir que a la variable, o sea, a lo que tenía la variable, que es 3, le va a sumar 2 y lo va a volver a almacenar en la misma variable, convirtiéndose ahora en 5. Y ese es el valor que va a tener la variable, que antes tenía 3. Lo mismo pasa con el operador menos igual, en este caso con una resta, asterisco igual, que es multiplicación, diagonal igual, que es división, y porcentaje igual, que es la operación de módulo.